Bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el día sábado y estamos haciendo el estudio del Deuteronomio. Estamos en la lección número 221 y estamos en Deuteronomio 16, 1 al 8. Voy a pasar revista por parte de lo que estudiamos y le voy a dar más información dentro de la revista, porque hay unas cositas pues que faltaban. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de esto, pues iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos primero que todo, lo primero que quiero hacer antes de todo esto es decir lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol, como si estuviera hoy aquí y nos hubiera enviado la carta, nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros, como las criaturas de Dios Todopoderoso, queremos hacer la voluntad del Señor. Y no hay nada que quiera hacer la voluntad del Señor más que una persona que ama. Cuando una persona ama, quiere hacer la voluntad de la persona que ama. Pero resulta que aquí al que amamos es el perfecto Dios Todopoderoso que nos hizo. Entonces, eso se perfila cada vez mejor a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Señor, porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Todas. Él está pendiente de nosotros, nunca estamos solos, siempre está ahí para darnos lo mejor y lo máximo, especialmente si nosotros estamos con Él. Bien, la semana pasada comenzamos el capítulo 16 y ahí vimos los versículos del 1 al 12. Y estos tienen que ver con las celebraciones de Israel de los diferentes ciclos de la primavera y del otoño. Y son importantísimos porque dentro de estas 7 fiestas hay 3 fiestas primordiales que todos los judíos tenían que venir a celebrar en Israel, que era parte solemne de su celebración. Pero se dan cuenta que a través de estos diferentes fiestas se conmemora el proceso histórico de Israel. ¿Qué va a suceder con Israel en el transcurso de la historia humana, señoras y señores? O sea que eso encierra, en estas 7 fiestas, encierra el mapa de lo que va a ocurrir en Israel. Imagínense la maravilla que hace Dios con pocas palabras. Entonces, el ciclo de la primavera tiene 4 celebraciones juntas y el ciclo del otoño tiene 3. Y notamos que estas celebraciones son integradas en grupos. Entonces, lo que quiero hacer para comenzar es ponerle esto y les puse aquí unos corchetes. Ahí pueden ver el corchete. El corchete es esto, para aquellas personas, llevamos mucho tiempo en los Estados Unidos y se nos olvida. Este es un corchete, ¿verdad? Grande, que agrupa las primeras 3 fiestas, 1, 2 y 3, y después viene el día de Pentecostés, que estas 3 ocurren el primero, el segundo y el tercer día. A veces las celebraban todas y se conocían como una sola fiesta porque era los 3 días consecutivos que se celebraban, pero tenía cada uno un propósito específico y singular. Y después viene el día de Pentecostés que ocurre 49 semanas, que viene siendo a la final de las 49 semanas un día más 50, y es el día de Pentecostés. Y el ciclo del otoño, hay 3 fiestas, y estas 3 fiestas también están agrupadas en un solo mes. Ahora, yo quiero darles a ustedes de qué se tratan estas diferentes fiestas. Primero que todo, nos dimos cuenta que las primeras 3 celebraciones que están agrupadas en el versículo 1 al 8 del estudio que estamos haciendo de Deuteronomio 16. Es interesante porque cuando leemos la Biblia nosotros podemos ir a estos lugares y darnos cuenta por qué está poniendo Moisés esta información en estos lugares para el pueblo de Israel, porque les está dando como parte del contrato que hace Dios con ellos lo que va a ocurrir y por qué tienen que celebrar estas cosas, ¿okay? Para que no se olviden. Eran fiestas que conmemoraban anualmente y estas fiestas eran solemnes para el pueblo de Israel. Entonces les comenté que a pesar de que los versículos 1 al 8 de Deuteronomio no se dirigen directamente a algunos de estos aspectos, sí se encuentran alojados dentro de los mismos.
¿Okay? O sea que no está hablando directamente de eso, pero dentro de la conversación están estas cosas incrustadas, que claro está, nosotros ahora las podemos descifrar porque ya se los he dicho que ahí están. Entonces ahora nosotros buscamos eso cuando leemos la Biblia. Pues bien, entonces, de nuevo los versículos 1 al 8, vamos a verlos, vamos a pasar la revista por eso y después vamos a ver individualmente a cada uno de estos versículos. Y vamos a regresar aquí en estas fiestas porque a la derecha ustedes pueden ver que está el cumplimiento. Bueno, antes de ir ahí, pues permítanme darles el cumplimiento. Y les digo cada una de ellas y después se las vuelvo a decir porque esto te tiene que quedar grabado en nuestros corazones. En el ciclo de la primavera está la Pascua para recordar el éxodo y el juicio y la salvación. La Pascua. La Pascua es, como les dije, en inglés se le llamaba Passover, pasar por encima, y se refiere al ángel de la muerte, que pasó por arriba de las casas del pueblo de Israel que tenían los dinteles y los postes marcados con la sangre del cordero. Eso significaba que ellos creían, esos eran creyentes, ellos creían las promesas de Dios porque habían tenido revelación divina y eso fue lo que les dijo. Entonces, esta Pascua se cumple con la crucifixión. Fíjense que habla de un cordero, ¿verdad? Sin mancha, es un cordero que no se le pueden romper los huesos. O sea, a nuestro Señor Jesucristo, con los dos ladrones, eran más que ladrones, uno pertenecía a un sindicato tremendo de crimen, pero a esas dos personas le quebraron las piernas, porque todavía no estaban muertos. ¿Okay? Entonces le hicieron cura fragma, y cura fragma quiere decir que le rompen los huesos casi como un bate, están clavados y práquete, se los rompen, y claro está, ¿qué pasa si te rompen los huesos? Te desplomas, entonces te mueres más rápido porque te asfixias más rápido que con el cuerpo tuyo. Cuando llegaron a nuestro Señor Jesucristo, ya Él había entregado su vida, a su alma, ya entró su espíritu. Entonces, ¿qué pasó? No le tuvieron que romper las piernas. Por eso le dice Él al pueblo, 1440 años antes de que pasara, ese cordero que usted va a hacer, no le pueden quebrar los huesos. ¿Okay? Y te tienen que comer todo lo que está ahí esa misma noche. Pues bien, hay que mantener eso en mente. Después viene el pan sin levadura, ¿okay? 7 días de este asunto, para dramatizar el descanso cultural por la separación de Egipto. ¿Okay? O sea que lo que pasa es que el pueblo de Israel estaba de esclavo en el pueblo de Egipto. Se los pongo de esta manera y esto yo sé que les va a dar una lucecita a ustedes, porque como ya ustedes están familiarizados con este concepto, entonces va a ser fácil captar la idea. Y el concepto es el siguiente. Esto es Egipto, y Egipto es el mercado ¿de qué? De esclavos judíos. ¿Okay? Estos son los esclavos. ¿Se recuerdan de esto que yo les pinto, que es la primera fase del plan de Satanás? ¿Verdad? Bueno, es la misma cosa. Esto va a representar el hecho de que nosotros somos esclavos del mercado del pecado, nacimos con alma y cuerpo y posteriormente, cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasamos de tener alma y cuerpo, entramos en el plan de Dios y ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu porque hemos nacido espiritualmente. Entonces, la liberación del pueblo de Dios, ¿okay? Es a través de la fe en el Señor Jesucristo para ser liberados del mercado de esclavos del pecado. Y eso somos todos nosotros, siempre. No hay uno que no sea esclavo del pecado, y aún nosotros tenemos el problema que no se va, no se retira, no se acaba de la naturaleza pecaminosa que te incita a pecar. Eso significa que no hay nadie bueno, que no importa qué tan alto suba la voz el pastor o el sacerdote, tronado porque tiene naturaleza pecaminosa, señoras y señores. Entonces no te subas en ese pedestal de santidad, porque eso no existe. No existe tal cosa. ¿Okay? Le digo eso para que no se dejen engañar por las personas que allá afuera, porque la persona que no tiene ese conocimiento se deja engañar. Oh, es una persona tan piadosa. Miren, si una persona es muy buena contigo y no sabe qué es lo que... Ojo, bandera roja. O si te da muchos halagos, ¿qué te traes? Como decían allá en el norte de México, ¿qué te traes? Porque hay algo debajo de eso, porque si me explico, algo estaba buscando. Entonces nosotros no vamos a caer como tontos en este asunto, porque nosotros sabemos que todas las personas que existen en la faz de la tierra tienen naturaleza pecaminosa, y eso los hace ¿qué? Imperfectos. ¿Okay? Ahora, ¿en quién vas a confiar? Bueno, vas a confiar más que todo en Dios. Y segundo, vas a escoger muy bien a las personas con las cuales tienes relaciones sociales, o haces negocios, o cualquier tipo de cosas.
Y especialmente tienes que darte mucha cuenta con quién te vas a casar. Tienes que buscar una persona que conozca a Dios y que verdadera y genuinamente ame a Dios, porque de otra manera ahí hay una agenda. ¿Okay? Si no hay amor. Ahora el amor se ve más temprano cuando la persona es jovencita. ¿Sabes? Del primer amor. Primer amor. Esa es donde escuchas el currucucú y todo lo demás de la paloma. Pero ya después que pasa cierto tiempo, ya has pasado por la vida, ya te han dado trancazos, ya tienes moretones que no se ven, ya estás magullado, sí. O sea, todo eso, ya entonces la cosa se perfila de otra manera. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber, después de tener una amplia cantidad de palabra de Dios en tu corazón, que tú veas las cosas y dices, se acabó el engaño. Porque el que engaña va a ser engañado y vive una vida de engaño. Solamente tienes cierta cantidad de tiempo en la tierra y vas a vivir engañados todo ese tiempo o vas a vivir lo genuino. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces, tú puedes confiar en una persona que verdaderamente ama al Señor. De otra manera, es una cosa difícil porque cada quien tiene su agenda y las personas tienden a usar a otras personas. Dame que te doy. Tú dame lo que yo quiero y yo te doy lo que tú quieres. ¿Okay? Básicamente, esa es la realidad, como dicen en Francia. ¿Okay? Entonces, pero si hay un genuino, un entendimiento genuino de que aquí vamos a edificar afuera con lo de atrás, con toda la historia y nuevo, todo es para el bienestar y pase lo que pase, vamos adelante. Aquí no hay, una de las palabras que se deben quemar en el vocabulario de un matrimonio es el divorcio. Eso no existe, para nada. Porque si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que tienes un testimonio corporativo. Antes de conocer a Cristo, pues no sabías. Eras ignorante. ¿Okay? Pero ahora que conoces a Cristo, sabes. Y ahora sí quieres hacer la voluntad del Señor. Entonces, ante Dios, tú quieres tener las cosas de la manera correcta. Y ahí viene la bendición. ¿Okay? Porque Él va a ver eso y ya Él vio todo lo que iba a pasar y ya abrió las puertas y hizo todo lo necesario para que tú tuvieras una vida tranquila, afable. No es que va a ser maravillosa sin problemas, porque siempre van a haber problemas, ¿okay? Pero vas a poder resolver los asuntos. Entonces, les digo todo esto para decirles esto. Este asunto del pan sin levadura contiene el hecho de que la levadura representaba el pecado y representaba la esclavitud. Entonces, el pecado, ¿qué es? La naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa es la que produce entonces esa desazón en contra de Dios, porque separa al hombre de Dios. Entonces, el cumplimiento para Israel es la disponibilidad de un descanso cultural separados del mundo y nos damos cuenta que como se perfila esto es que el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba, no fue enterrado en el piso, sino en la tumba arriba de un pedernal, de una piedra que estaba tallada y arriba de eso lo pusieron a él. Su cuerpo no vio corrupción porque no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces se cumple esa segunda fiesta de la primavera con el asunto de nuestro Señor Jesucristo que no vio corrupción. Y claro está, y eso propone para nosotros el descanso del mundo, porque nosotros cuando conocemos a Dios, ya es que no es que nos obligan, porque la persona cuando recién comienza a conocer la palabra dice, ay, qué fastidio, no quiero dejar a mi amistad y yo me revierto mucho en él. Pero una vez que comienzas a conocer a Dios, no es que los vas a desechar o despreciar, no, sino simplemente pues no hay nada en común. Ellos no aman a tu padre como amas tú a tu padre, quienes están en las mismas cosas de este mundo, entonces está bien, yo te amo de lejos. Yo te amo, yo te deseo lo mejor, yo te ayudo cuando pueda, me explico, pero algo en común en la parte profunda de mi corazón no existe. Puede haber un vínculo familiar muy bonito, sí, está bien, el vínculo familiar es muy bonito, y no te digo que vas a tratar a un primo, un hermano de mala manera porque no está, no, a lo contrario, tienes más capacidad ahora para amarlo que lo tenías anteriormente, pero no vas a tener ese vínculo tan fuerte como se necesita pues dentro de una relación. Entonces, después vemos los primeros frutos que era la celebración de Israel para regocijarse por la primera cosecha de la cebada. Este es el tercer día, señoras y señores. Entonces, estos son los frutos de la primavera, ¿okay? De la primavera. Y vemos que es cumplido por la resurrección de Cristo del primer fruto, del proceso de la resurrección. Él es la primera resurrección, los primeros frutos, y después viene toda la iglesia y todos los creyentes. ¿Okay? Es más, él resucita y todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Él resucitan en Él y la iglesia resucita en Él
y los muertos de la tribulación resucitan en él. Y posteriormente también los que mueren en el periodo del milenio. Entonces se cumplió. El asunto es que esa fiesta ya se cumplió en el calendario. El asunto precioso de todo esto es que se cumple en el mismo día que dice el calendario judío. Por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo lo pusieron en la cruz en el día que se ofrecía el Cordero Pascual. En el día que se ofrecía ese Cordero, ese era el día que fue nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Después de 1440 años de dictársele eso al pueblo. O sea, y todas las demás fiestas, en el mismo día preciso es que sucedió. Y después el día de Pentecostés para regocijarse, esos 50 días, ¿verdad? Pasan las primeras 3 fiestas, pasa ese lugar, ese tiempo en que ellos celebran, y después viene el día de Pentecostés, que comienza desde el día de la Pascua. Y lo hacen para regocijarse por la última cosecha de la primavera. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, la primavera se cosecha, ¿verdad? Se tiene la primera cosecha, que es la de cebada, que puede crecer en ciertos asuntos, pero después vienen las otras cosechas. Y cuando hablas de 50 días, pues estás hablando ya de casi 2 meses más. Entonces, si el día de Nisan es en marzo, pues en abril, y eso cambiaba, abril, mayo, ya tenías la segunda cosecha. Entonces, y claro está, preparada pues para el uso de ellos, ya tenía pan y todo lo demás. Y eso es cumplido el día de Pentecostés, cuando era la venida del Espíritu Santo. Ese día preciso, no un día más ni un día menos. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos, manténganse aquí porque vendrá el Espíritu. Ese día es que vino el Espíritu Santo. Pues bien, eso es lo que hemos visto y ahora vamos a ver la fiesta de las trompetas. ¿Verdad? Estas van a ser reveladas en el ciclo de otoño. La fiesta de las trompetas será revelada. La fiesta de la expiación será revelada. La fiesta de los tabernáculos será revelada. Ahora les voy a decir de qué se tratan estas fiestas, claro está, primero que todo. Entonces, lo primero que quiero hacer entonces es llevarlos a Deuteronomio 16, 1 al 8 para ver todo esto unido, ¿verdad? Y tenemos entonces la primera parte, y la tengo separada en 2, y quiero poner esto para que no se me olvide separarlos cuando les ponga la diapositiva. Aquí tienen entonces lo que dice. Aquí tienen lo que dice. Guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehová tu Dios, porque el mes de Abib Jehová tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrifica para Jehová tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, o sea, el santuario central. Recuérdense que cuando ellos recién entran y pasan el río Jordán para tomar posesión de la tierra, todavía David no había nacido, todavía no había conquistado Jerusalén, entonces ellos tenían lugares que Dios había reservado para que ellos fueran a adorar al Señor, pero solamente lo podían hacer en esos lugares. Esos eran los lugares al santuario central, donde el pueblo tenía que ir para adorar. Entonces el versículo 3 dice, no comerás con ella este día, pues, de la víctima de la Pascua, ¿verdad? No comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura. O sea, el pecado está eliminado, recordatorio que ustedes fueron sacados de Egipto. Y el pan de aflicción para que te recuerdes todos los días de tu vida que saliste de la tierra de Egipto, pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. Fíjense que ahí dice con prisa, y es importante eso porque ellos estaban temerosos, ellos no sabían. Ya el faraón les había dicho que se pueden ir, y después cambiaba de manera de pensar, ¿verdad? Y después se pueden ir, y después volvían a manera de pensar. Ahora ya finalmente cuando su hijo muere, entonces los dejó ir, pero dice, vámonos de aquí antes de que nos agarren. Pero ¿qué sucede? Que posteriormente él manda a su ejército a recogerlo, pero claro está, ya sabemos la historia que ellos no pudieron, porque Dios no se lo permitió, no pudieron alcanzar al pueblo y matarlo. Entonces después dicen, no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Ya hemos visto que son las ciudades que son repartidas por tribu. Y después el versículo 6 nos dice, dice el versículo 6, solo en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, que es el santuario central. Sacrificarás la víctima de la Pascua al atardecer, a la puesta del sol. Tiempo específico en que se tenía que hacer este ritual. Y después dice, a la hora que saliste de Egipto, o sea que ellos salieron de Egipto de noche. Fíjense que el pavor era tal, bueno, vamos a salir de noche con lamparitas y todo, pero se fueron. La asarás y la comerás en el lugar de... Bueno, si ustedes provienen de México, ¿verdad? O de otros países que pasan por México, muchas veces
no pasan de día. ¿Por qué? Porque antes pues no tenían en los Estados Unidos el equipo para detectar de noche. O sea que era más, según yo, bueno, de noche no me ven. Pero hoy en día te pueden ver de noche y de día, porque lo hacen con infrared, con cámaras infrared, y ellos ven, es más, te ven mejor de noche que de día. ¿Okay? Pero el pensamiento era, bueno, de noche no me van a ver, de noche nos vamos y nos podemos escapar. ¿Okay? Bueno, eso es más o menos lo que está diciendo. Las asarás y las comerás en el lugar que tu Dios haya escogido. La mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. Durante 6 días comerás panes sin levadura, y en el 7º día habrá asamblea festiva para Jehová tu Dios y no harás ningún trabajo. Pues bien, entonces aquí tenemos el hecho de que las fiestas de Israel estaban fijadas al calendario porque Israel está bajo una serie de contratos nacionales históricos con Dios, y estos contratos requieren la verificación divina. Entonces él le enseña al pueblo para que sepan que en esa misma fecha que el contrato dice que estas cosas van a ocurrir porque yo soy Jehová. ¿Okay? O sea, más verificación. Que te digan a ti una cosa y que se cumpla en el día exacto, 1440 años más tarde. Óigame, eso es rarísimo. Que se cumpla una, pero que se cumplan 2 y 3 y 4. O sea que estamos hablando del 60% de eso ya se cumplió. Que son los primeros 4, faltan 3 fiestas. Si se cumplieron al pie de la letra, como dijo el Señor. O sea que eso verifica al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Señor que te sacó, hazme caso, yo te amo, yo te voy a proteger. Entonces, damos el cumplimiento de estas especificaciones rígidas, pues, de las primeras 4 en el contrato que hemos visto ya han sido cumplidas. Primero, Jesucristo fue crucificado en el día de la Pascua. Segundo, el pan sin levadura nos deja saber que Cristo es el pan de la vida. Cristo es el pan de la vida, ¿verdad? Y Él no vio corrupción y resucitó al 3er día. Recuérdense, ¿qué fue lo que le dio Dios en la travesía del desierto al pueblo de Israel? Maná. No había levadura, era maná, ¿verdad? El pan de la vida, el pan del cielo. Y Él dice, no, yo soy el pan de la vida. Y claro está, Él mismo lo dijo. Nuestro mismo Señor, el Mesías mismo lo dijo. Aquí lo tienen ustedes en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Claro está que nosotros no estamos hablando, ahí no está hablando porque hay personas que han sufrido hambre. No, está hablando de la parte espiritual, señoras y señores. Tenemos que aprender porque la Biblia tiene la parte natural y la parte espiritual. Entonces, y también les puedo enseñar otro más que es en el Hecho de los Apóstoles, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El pan sin levadura no vio corrupción porque no tenía pecado. ¿Okay? Y claro está, eso sale del Salmo 16:10, que dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. O sea que no solamente se cita en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Después del hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue y resucitó, y Él está citando la legislación, sino que mucho antes, en los Salmos, ya Dios le había dicho que eso iba a pasar. O sea, antes de que vengan, yo les digo lo que va a pasar para que ustedes sepan que cuando pase, yo se los dije. ¿Okay? O sea, corrobora los pactos de Israel, porque Dios es un Dios de pactos. O sea que para nosotros más y más certeza. Después vemos la tercera fiesta, que es la resurrección, que ocurrió el día de los primeros frutos. ¿Qué pasaba con los primeros frutos? Pues que se recogía la cebada y se mecía la cebada enfrente del altar de Dios. ¿Okay? Y se recoge la primera cosecha, que es Cristo, que es el que abre la puerta para todos los demás santos. Él ha sido el primero en entrar a la presencia del Padre, entonces, y eso nos deja saber que Dios es soberano y está en control de toda la historia. Ahora, esto a los judíos se los enseñaba a través de los rituales. Eran los rituales, una cosa, yo les he comentado que una cosa es escucharlo y verlo, ¿verdad? Porque tienes 2 sentidos que están ocupados en capturar la información, ¿correcto? Pero cuando tú oyes a la víctima, y la estás trayendo y después le cortas en la grata, entonces ya estás palpando también, estás viendo, estás escuchando las palabras del sacerdote y estás oliendo no solamente al animal, que tú lo puedes oler, sino después cuando el animal es quemado. O sea, tienes todos los sentidos a través de los rituales eran capturados para que eso se quedara grabado en el corazón.
¿Okay? Cuando tienes eso se te graba. A nosotros nos podemos recordar de eventos que han ocurrido en nuestra vida que no se nos olvida porque tú los viviste. Incluso, no sé si les ha pasado, yo estoy seguro que sí, que tú un olor que pasó por ti y te trajo memoria ese olor. Yo me recuerdo, ay, mira, me hizo pensar en esto. ¿No les ha pasado eso? ¿Verdad? Un olor. Yo me recuerdo que una vez mi mamá era gerente de un lugar, me parece que era de franceses. Era un club, como un country club, parecido a un country club, pero mucho más pequeño. Pero yo me recuerdo que ellos tenían estas heladerías, ¿verdad? Era como una nevera, pero en caja, que tú tenías que abrirla así, y eso estaba lleno de helados allá abajo. Pero imagínate, yo tenía 7 años, 6 años. Entonces, yo me metí ahí para sacar las paletas de los helados, que me recuerdo muy bien, que era la que me gustaba, de naranja con vainilla o mantecado, como le decían allá. Y tenían un olor especial. Yo me recuerdo y sentía el frío cuando metía, porque el frío estaba frío, y olía, qué rico, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando yo voy a comer una de esas paletas, a la memoria me viene el hecho de que en Venezuela, en los días de calor, en los días yo estaba ahí frío, porque evoca a la memoria ese evento. ¿Por qué? Porque todos los sentidos están involucrados. Yo vi, yo probé, yo olí, yo toqué. Todos los sentidos estaban involucrados en eso, o sea que te queda grabado el asunto. Y de paso les digo que es algo muy interesante. Si tú quieres aprender algo, trata de involucrar todos los sentidos. Por ejemplo, tú puedes leer una cosa, está bien. Si la lees, ¿qué están capturándolo? Tu vista. ¿Okay? Pero si tú la lees en alto, estás capturando ahora esta parte de aquí. Si tú visualizas lo que estás leyendo, estás involucrando más. Entonces tu memoria mejora. ¿Por qué? Porque tú estás involucrando más de tus sentidos en lo que estás aprendiendo. Pues bien, las fiestas judías entonces miraban hacia adelante, a la historia, hacia la consumación del plan de Dios, a la consumación de los contratos hechos con Dios, con el pueblo de Israel. Había un significado y un propósito en todo esto, entonces. Entonces veámoslos por partes. Del Deuteronomio 16, 1 al 2 nos dice: guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehová tu Dios. ¿Okay? Porque en el mes de Abib Jehová tu Dios te sacó de Egipto. De noche sacrifica para Jehová la víctima de la Pascua, las ovejas de las ovejas o de las vacas en el lugar que Jehová Dios haya escogido para hacer ahí habitar su nombre. ¿En qué mes salieron los judíos de Egipto? El mes de Abib es el primer mes. Es el primer mes del calendario judío, señores y señores. Y es ¿cuándo se hace la cosecha de la primavera? Entre marzo y abril. La cosecha de cebada. Entonces fue en marzo o abril que salieron de allá. Eso te da la pauta para saber. ¿Okay? ¿En qué día fue crucificado el Señor Jesucristo? En el día de la Pascua. ¿Okay? ¿Y por qué le dicen la Pascua de Resurrección? Si la Pascua es cuando lo maten, la resurrección es cuando resucita. ¿Ah? ¿Ah? ¿Era qué? La vida es todo. No, pero aquí las fiestas te están diciendo que no hay fiestas 1, 2 y 3. ¿Verdad? La Pascua es sacrificado cordero, es enterrado el cordero, al día siguiente es enterrado el cordero, o sea, porque la noche comenzaba cuando se caía el sol y comenzaba el nuevo día a las 6 de la noche, de la tarde, y después duraba de día y de noche, o sea que no comenzaba de día como nosotros, comenzaba de noche. Entonces, y después vienen los primeros frutos, que es la resurrección. Entonces la Pascua de Resurrección, para ellos lo juntaron todo, porque así lo hacían en Israel, que juntaban las 3 fiestas en una, porque era seguida una tras de otra. Entonces por eso le dicen eso. Entonces, guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehová tu Dios, porque el mes de Abib Jehová tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrifica para Jehová tu Dios la víctima de la Pascua, las ovejas o de las vacas, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, Él los sacó de Egipto a esa hora. Bien. La otra porción que les quiero dar es que el asunto de la Pascua conlleva la idea de que Dios los sacó a ellos a Egipto. Fue el día 14. ¿Okay?
según el calendario judío. Y aquí el asunto que en el versículo 1 y en el versículo 2 es que no fue un evento agrícola, como les comenté. Ahí se está conmemorando la liberación de una vez por todas de la esclavitud de las manos de los egipcios. Liberó al pueblo de la esclavitud. Y este es un evento histórico. Recuérdense que les he comentado que el único lugar donde las religiones, la única religión, si le pueden decir religión a la cristiandad o al judaísmo, ¿verdad?, es que los recuentos de nosotros son históricos. Los otros son inventados por el hombre. Pero aquí hay historicidad. Aquí está, miren, aquí esto pasó y esto pasó y esto pasó. Aquí está la mano del Señor, aquí. ¿Se dan cuenta? O sea que no hay duda de que Él es el Señor. Entonces, claro está que vemos que Él lo saca de la mano de los egipcios y ese fue un evento histórico y la crucifixión, claro está, fue la culminación de ese evento, donde Jesucristo nos saca de la esclavitud de la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Sacándote del cuerpo? No. Dándote un nuevo cuerpo. Ahora tienes la opción de caminar en el Espíritu o tienes la opción de caminar en la carne. ¿Okay? Cuando entras a la carne, regresas a Egipto. Y cuando estás en el Espíritu, estás con el Señor. Pero nosotros tenemos esa costumbre de ir y venir. De ir y venir. Ahora que con el conocimiento de la palabra de Dios vas a estar mucho menos tiempo en la carnalidad. Porque sabes que es dañina para ti. Y claro está, va en contra de la palabra de Dios. Después en Deuteronomio 16, 3, 4, nosotros vemos lo siguiente. No comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, el pan de aflicción, para que te recuerdes todos los días de tu vida. Fíjate, todos los días de tu vida. ¿Por qué está escrito esto? Porque fíjense, estamos en la edad de la iglesia, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, todavía se aferra a esto. Porque esas son las instrucciones. Todos los días de tu vida. Entonces ellos todavía hacen esto. Ellos tienen un problema. El problema es el cordero. ¿Verdad? Ellos, porque no hay remisión de pecados sin sangre. Ellos a veces utilizan gallinas para la sangre. O sea que han cambiado el asunto. Pero fíjense lo que nos dice. Para que te acuerdes todos los días de tu vida en que saliste de la tierra de Egipto, pues con prisa saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. De la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. ¿Okay? Fíjense ustedes, no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. De la carne, ¿verdad? O sea que se la tenían que consumir toda. Pero no había nada porque ya en la mañana ya no estaba. ¿Por qué? Se está hablando de la resurrección. ¿Okay? Entonces les comenté que los judíos salieron rápidamente de Egipto debido a las plagas, pues ya toda la presión adicional que tenían y ya les había pasado anteriormente, entonces tenían pánico y ahí no tuvieron tiempo de muchas cosas, sino que salieron corriendo y no se llevaron las masas que tenían levadura, ¿okay? Para hacer más masas. Yo les comenté que en una casa judía, cuando la joven se casaba, uno de los regalos que recibía de la madre era la masa, para que ella hiciera más pan, porque eso tenía levadura. Simplemente mezclaba esa masa con la otra masa y esa levadura se extendía por todos lados, como la naturaleza pecaminosa. Se expande por todos lados. Si le das rienda suelta, se autodestruye, porque primero aceptas una cosa, después aceptas otra, y cada vez vas aceptando algo con más rigor, algo con más que te hace vibrar, porque ya todo lo demás que te hacía vibrar ya se fue, ya lo hiciste, ya no te hace vibrar porque ya eso pasó. Entonces tienes que tener algo nuevo. Y si tú estás buscando algo nuevo, Satanás utiliza esa debilidad para destruirte. Porque lo que pasa con la persona que ya me vale y se puede hacer otra cosa, va a hacer otra cosa. Y si no tienes un freno de la palabra de Dios, te deslizaste por los lados que no te tenías que deslizar. Entonces, y te causas tremendos problemas para tu propia vida. Entonces, aquí vemos que existía una continuidad con el asunto de la masa y pasaba de madre a hija, de madre a hija, de madre a hija, como les dije la semana pasada. Y lo que ocurrió en el Éxodo fue lo siguiente, no había levadura. Tuvieron que salir muy rápido y de esa manera pues hubo un quebrantamiento de lo que habían acostumbrado, que era la esclavitud con Israel, con Egipto. Y ahora tuvieron que comer pues pan sin levadura por 7 días. Ya estaban acostumbrados a comer pan con levadura, señoras y señores. Pero, claro está, ahora no lo hacían. Entonces, toda la semana tenían que comer pan sin levadura. Y eso conmemoraba el hecho de que ahí hubo un corte cultural con el mundo, con la esclavitud.
O sea que el asunto de la masa sin levadura la recoge el apóstol Pablo en una de sus predicaciones y la utiliza como una ilustración en Corintio, de la esclavitud que estaba pasando el pueblo de Corintio, porque era, como les dije, un lugar de disipación tremendo. Ahí la gente hacía lo que le daba la gana, porque Corintio estaba al lado del mar, donde venían los pescadores, venía la gente que hacía comercio con los buques, que era la manera más fácil de hacer comercio, porque podías tener grandes cantidades, toneladas podías traer de cosas, y las desembarcadas pues en el barco. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Ship Channel de aquí, al canal donde están los barcos. ¿Ustedes han ido por esa zona? Ok, en esa zona se van a dar cuenta de que esto está lleno de bares. Es un lugar y te das cuenta, oye, pero esto está bien destruido, ¿verdad? Porque las cosas no se ven tan bonitas que parecen. Porque hay mucha gente, mucho marinero que viene ahí. ¿Y qué es lo que hace después de que se meten 2 semanas o 2 meses en un barco? ¿Okay? Lo primero que van a hacer es ir a ver, primero a tomarse los tragos y a ver mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Okay? Entonces, claro está, eso es un negocio. Y si se ofrece negocio, es la oferta y la demanda. O sea, mucha demanda, pues traigan más mujeres, porque esto está muy bien. ¿Sí? Entonces, esas mujeres van a ser utilizadas por todas las personas. O sea, hay de todo. O sea, sí me explico. Y eso era lo que caracterizaba a Corinto, que era un lugar de disipación. Pero la idea aquí se encuentra, pues, es que la masa sin levadura significa la separación, un rompimiento en la continuidad que había sido establecida por mucho tiempo. Solamente de ese quebrantamiento, pues, en la dieta es lo que estamos hablando. Y claro está que eso apuntaba hacia el quebrantamiento de la muerte y de la corrupción en Cristo Jesús. Porque la muerte ha sido conquistada en Cristo Jesús y la corrupción. Entonces, Dios les dio maná del cielo, pero Él es el verdadero pan o maná de nuestra vida. Y después de eso tenemos los versículos 5 a 8 de Deuteronomio, que dicen lo siguiente: no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Solo en el lugar que Jehová tu Dios te haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, que es el lugar, el santuario central, escogido por el Señor, y era en diferentes lugares para que la gente no tuviera que viajar tan largo. ¿Okay? Por ejemplo, en Betel había una de estas casas. Beth es casa, Él es Dios, la casa de Dios, Betel. Entonces, ahora, a la hora en que saliste de Egipto, la asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Durante 6 días comerás panes sin levadura, y en el 7º día habrá asamblea festiva para Jehová tu Dios, y no harás en ella ningún trabajo. O sea, específico era, ¿ves? No solamente la tienen que comer en la noche, ¿okay? 6 días no pueden trabajar, y no solamente el día exacto, sino también el tiempo exacto del día era que lo tenían que hacer. Y como les comenté, esto no se trata de una comida regular, pues eso les permitía enseñarle a sus hijos, porque era una comida que ellos no veían y en su casa la tenían que hacer. Entonces los hijos le preguntaban y ellos les enseñaban a sus hijos pues todo esa travesía y toda esa vida tan difícil, pues iba de generación en generación. ¿Y dónde se explicaba esto? ¿Se explicaba en la sinagoga? No. ¿Se explicaba en la iglesia? No, porque no había iglesia. Se explicaba en la casa, señores. Los padres eran los que tenían que transmitir la información a sus hijos. Entonces, después, en los versículos 9 al 12, llegamos al día de Pentecostés, que son 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Okay? Entonces, aquí se los pongo, versículos 6 del 9 al 12, que es el incremento que tenemos. 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega. ¿Verdad? 7 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 por 7, 49, más 1. Entonces, desde el comienzo de la siega de la mies comenzarás a constar 7 semanas. Entonces, celebrarás la fiesta de Pentecostés a Jehová tu Dios, y darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová tu Dios te haya bendecido. También le dice al pueblo, vas a dar lo que tú has recibido. ¿Quién da primero ahí? El Señor da primero. El Señor es el que te da, no es al contrario como dicen hoy en día. Por eso es una gran mentira, que te dice, dale al Señor 10,000 y te va a dar 10,000. Mentira, es al revés. Y ellos no te tienen que decir cuánto dar porque es una cosa privada, es una cosa del corazón. Ahora, ustedes comprenderán que si la congregación no está creciendo y solamente vienen a que los apapachen, entonces, ¿quién los va a bendecir? ¿Los va a bendecir Dios? No. Okay, entonces, ahora tienes que utilizar
cierto tipo de artimañas para sacarle el dinero a la gente, para utilizar pues las artimañas engañosas del error para extraer de ellos lo que ellos tienen. Entonces, pero aquí es al revés. Según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová tu Dios te haya bendecido. Entonces ya la cosa cambia. Ahora, ellos entendían muy bien que las tierras que ellos tenían se les había dado Jehová por perpetuidad y que ellos tenían que trabajarla, eso sí, pero Dios los bendecía y mientras más se apegaban a Dios, más bendiciones tenían. Entonces, ellos eran los que tomaban la decisión y se dan cuenta de que no tenían que darlo como gruñendo, ¿verdad? Que tengo que darlo. No, lo hacían por su corazón. ¿Por qué? Porque Dios los está bendiciendo. Señor mío, me has bendecido, gracias por tus bendiciones. Yo quiero que tu palabra se disemine, etcétera, ¿verdad? De eso se trataba. No era por obligación, señoras y señores. Aquí no es por obligación, porque aquí le está diciendo, según darás la medida de la generosidad de tu mano, o sea que tú eres el que vas a dar. Y en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer ahí habitar su nombre. Ahí ese es el lugar santuario central. Te regocijarás delante de Jehová tu Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que está en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti. O sea, todas las personas que trabajan contigo. ¿Okay? Básicamente porque las viudas ayudaban. Las viudas no se quedaban así nomás. No tenían, ellos ayudaban, pero según lo que ellos podían. ¿Se dan cuenta? Y los huérfanos también ayudaban, y los forasteros también ayudaban. Ahora, no era que ganaban un denario, porque en esa época, ¿por qué no se ganaban un denario en esa época? ¿Ustedes saben lo que es el denario? ¿Por qué no se ganaban un denario? Porque el denario vino 1400 años después. Porque aquí se tenía que ganar un ¿qué? Un shekel, que es el dinero de Israel. Okay. Pero a ellos no le tenían que pagar, ellos lo que tenían que darle era comida, techo, ¿verdad? O sea, y protección. Ellos vivían como parte de la familia. Y sí, le daban algo de dinero, pues si había, después de la cosecha, pues podían disfrutar de algo, pero no lo necesitaban, solamente para comprar su ropa, generalmente se veían ellos sus propias ropas, su calzado, etcétera, pues. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto y por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Ahora, estos son 50 días. Antes de que el Espíritu Santo viniera. ¿Cuándo venía el Espíritu Santo? Después de estos 50 días. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos que hicieran? Quédense en Jerusalén. ¿Okay? Quédense en Jerusalén, el día de Pentecostés. Entonces, señoras y señores, ahí vamos a regresar en la próxima clase. Ahí les voy a dar la información que le corresponde a ese incremento. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida, dejándonos saber tu política para el pueblo de Israel. Que ahora nosotros podemos disfrutar tu fidelidad, la maravilla de tus preceptos, la maravilla de tus contratos y tu omnipotencia para hacer cumplir todas estas cosas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que nosotros estudiamos y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.